Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por conectarse a esta, eh, pues una de las últimas sesiones de esta capacitación en análisis de contexto y macrocriminalidad. Y pues a razón de ello, quiero presentarles una serie de casos y una serie de reportes en donde hacemos ese trabajo, pues esa, digamos, documentación, interpretación de los elementos contextuales pues para mostrar elementos de corrupción o elementos asociados al uso, pues todo lo que implica la corrupción, ¿no? Que no solamente tiene que ver con el uso inadecuado de recursos públicos, sino que tiene que ver con el uso del poder estatal para la obtención pues de objetivos individuales, objetivos personales. Muchas gracias a todos y todas por conectarse. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bienvenidos, bienvenidas todas. Y bueno, el día de hoy quiero presentarles, voy a tratar de lograrlo, porque luego a veces me clavo mucho en los casos cuando lo estoy presentando y luego no o sea, no alcanzo con los demás, pero voy a intentarlo el día de hoy, que es mostrarles tres casos, y alcanzo cuatro, pero tres creo que está bastante bien, en diferentes contextos. Les voy a presentar un caso que tuvimos en Estados Unidos, en Alaska. Vamos a ir hasta Alaska, hasta, digamos, lo más norte de nuestro continente, en donde vamos a ver un caso de corrupción policial que está asociado a acoso laboral, en un caso, en un juicio donde nosotros participamos, bueno, en un proceso legal donde nosotros participamos haciendo una pericial, que fue uno de los primeros reportes que realizamos con esta perspectiva que hemos ido un poco revisando a lo largo de este proceso, en donde hemos visto, bueno, pues que el contexto es un elemento fundamental no solamente para recoger evidencias, sino para interpretar, o sea, para encontrar evidencia, o sea, para saber qué evidencia encontrar, sino también cómo interpretarla, que creo que eso es los dos elementos fundamentales, ¿no? La evidencia y el sentido de la evidencia. Es decir, ¿qué significa eso que estamos viendo? Porque al final del día eso tiene que ver todo crimen, dice la introducción del libro Psicología Forense con Perspectiva de Derechos Humanos y Enfoque Psicosocial, que se los voy a estar recomendando. Precisamente hablamos de eso. Dice, todo crimen es memoria, historia y oportunidad. Es decir, hay elementos que le dan sentido a un crimen si podemos precisamente saber qué es lo que estamos viendo, qué evidencia es la que hay que recoger a partir pues, del fenómeno conocido y ir al contexto para luego poder dar sentido y regresar a interpretar de mejor manera esa evidencia o incluso generar más. También les voy a mostrar otro caso, también en Estados Unidos, ya más bien en la parte central de Estados Unidos, que es un caso de adicciones, es un caso de una mujer que es acusada por un homicidio de su pareja, una persona, ambos adictos crónicos, bueno, adictos durante bastante tiempo a diferentes sustancias. Uno de ellos muere, el esposo muere la pareja muere de una sobredosis, y cuando pues sucede esto, a ella la acusan, ahorita vamos a explicar por qué, y el contexto macro, que es lo que les quiero enseñar de ese caso. Acá les quiero enseñar un contexto en Alaska, un contexto, digamos, de corrupción institucional. Luego, en el caso de acusaciones de homicidio, vamos a ver elementos de macrocriminalidad que tiene que ver con la corrupción, no solamente de los investigadores en el sentido de criminalizar a personas que se encuentran en adicción, que en lugar de darles tratamiento, en lugar de darles acceso a la salud, lo que hacen es utilizarlos para generar. ¿Se acuerdan que terminábamos la sesión pasada mostrando eso en Zacatecas, donde decíamos, pues es que a partir del intento de ocultamiento de los procesos asociados a los homicidios y sobre todo el reclutamiento forzado, algo que se están haciendo son operativos en donde lo que hacen al final del día es arrestar a una mayoría de personas que realmente son víctimas de reclutamiento forzado,
Y también, esto es importante, estas personas son víctimas de un sistema que empobrece, que margina, etcétera, etcétera. Bueno, les voy a enseñar cómo en Estados Unidos, precisamente la situación en la que se encuentran tiene que ver con corrupción en diferentes niveles y lo vamos a estar viendo. Y si alcanzamos, si no alcanzamos, les prometo que se los enseño al principio de la siguiente sesión, antes de cerrar el diplomado y que les den, digamos, las instrucciones para certificarse, para diplomarse y demás. Les quiero enseñarte otro caso, ahora acá en México, en Oaxaca, que tiene que ver también con corrupciones históricas asociadas a caciques, asociadas a grupos paramilitares, asociadas a crimen organizado y obviamente una serie de estereotipos relacionados con la región. Entonces, bueno, he preparado unos casos para poder mostrar precisamente cómo este enfoque de perspectiva de derechos humanos, de centrarnos en la víctima y su contexto, más la perspectiva de macrocriminalidad nos puede ayudar muchísimo a mostrarle a los operadores o a participar en casos que tengan que ver con corrupción. Entonces, bueno, déjenme les muestro, ya una oportunidad. Le voy a mostrar este caso, que es el caso de oportunidad. Quiero estar, aquí está. Es un caso que llevamos en Estados Unidos. Es el caso de Mary Ferguson. Aquí está Mary Ferguson. Y déjenme se lo traduzco al español. Le voy a pasar el enlace para que lo tenga. Y ahí puede descargar en inglés los reportes que les voy a mostrar. También se los voy a pasar para que los tengan en español. Estos son de los primeros reportes que tuvimos oportunidad de revisar. Y bueno, lo que voy a utilizar, lo que voy a aprovechar es también durante estas sesiones o estas últimas sesiones, recordarles que una herramienta que pueden utilizar para hacer este tipo de análisis es a la orden, es ay, espérenme, ahorita se los muestro. ¿Se acuerdan que les había mostrado la vez pasada una inteligencia artificial? Por aquí debe de estar, si no ahorita la encuentro, que se llama precisamente análisis de contexto y caracterización victimológica. La verdad es que no le he dado actualización, he estado muy ocupado en otros temas. Este, digo mentalmente porque no se crean que estoy trabajando todo el tiempo, pero sí a veces uno necesita como descansar bueno, por lo menos a mí me pasa como descansar ciertos temas, ¿no? Y un tiempo estuve, o sea, unos meses estuve muy clavado con lo de la inteligencia artificial, gracias, muchas gracias, y me puse a diseñar estos GPTs para que los estén probando el público. Entonces, bueno, aquí les paso. Recuerden, se llama análisis de contexto y caracterización de víctimas y está basado en el protocolo de caracterización y algunas actualizaciones que prometo hacerles en estas semanas, porque la verdad es que estamos aprendiendo a hacer mejor, eficiente la IA. Entonces, bueno, eh, sí, Jesús, fíjate que es una herramienta, o sea, o sea, pues va cambiando, ¿no? Por ejemplo, esta la hice cuando estaba el GPT-4, es decir, la versión de ChatGPT, la versión 4, ya está la 5, y la verdad es que a mí me gusta mucho la versión 5. Hay gente que no le gusta, hay gente que le gusta más la anterior. A mí me parece que para usos personales, muchas de las veces el GPT-4 estaba hecho para, pues, mucho mejor. Yo la verdad es que lo uso muy poco o nunca lo he usado para psicoterapia o para que me dé consejos, lo utilizo para cuestiones básicas de comunicación en correos electrónicos, me permite como responder sobre todo correos en inglés, en donde no es mi primer idioma, me da mucha ansiedad contestar en inglés, hablar en inglés es algo que también me da mucha ansiedad, que me daba, ¿no? Ahora sí me sigue dando, obviamente, pero ahora un poco he batido esa ansiedad porque también me di cuenta que era un racismo interiorizado, que me daba pena que me vieran hablar como, pues, uno no se escucha capaz hablando en inglés, pero bueno, pues al final del día que tiene, no es mi idioma, es un segundo idioma y no pasa nada. Entonces, yo lo utilizo para eso, pero sobre todo lo utilizo para dos cosas, que es ayudarme a hacer análisis, ayudarme a rebotar, o sea, por ejemplo, poner información que revisé y hacerle preguntas a la inteligencia artificial de acuerdo a ciertos parámetros,
y sobre todo para aprender. O sea, me sirve mucho para explorar ciertas ideas. Por ejemplo, veo una conferencia bajo los subtítulos y lo meto y le empiezo a hacer preguntas si está asociado con un autor que yo creo que pudiera estar asociado y otros elementos de esas características. Creo que es una herramienta indispensable, honestamente, para hacer, o sea, imagínese usted el análisis de datos que puede mejorar la inteligencia artificial sin duda. Entonces, bueno, vamos a estar utilizándolo y quiero mostrarles, déjenme le paso la información a la inteligencia artificial, voy a seleccionarlo para que lo tenga y le voy a dar instrucciones. Mira, vamos a ver 3 casos el día de hoy. Quiero mostrarles primero este caso de Mary Ferguson, un caso que llevamos en Alaska, y te voy a dar los documentos que, bueno, primero el contexto general, que está en texto, y luego te voy a dar un par de los documentos o la pericial que nosotros realizamos en este caso para que los tengas y estés contextualizado y me ayudes a irlo presentando mientras les voy enseñando el reporte. También me ayuda mucho porque pues el caso, obviamente tengo un ratito que no lo reviso, lo revisé un poco antes de dar esta clase, pero sí es un caso un poco más antiguo. Este fue creo que de una oportunidad, ¿cuándo fue esto? Fue en el 2019, bueno, para el 2019 no suena tan lejos, pero para mí mentalmente ya está bastante lejos. Entonces, bueno, te doy la información y prepárate porque te voy a estar haciendo preguntas para que me ayudes y me vayas acompañando a recordarles este caso, porque el tema del día de hoy importante es análisis de contexto con enfoque de macrocriminalidad y contextos de corrupción. Entonces le estaba contando a los participantes que lo que quiero es mostrarles casos en donde tengan que ver la corrupción institucional, las malas prácticas, el abuso de las propias personas que tienen acceso a este poder y pues ver la corrupción como un problema sistémico y de Estado. Entonces, bueno, te doy la información, revísala de manera general, bueno, de manera, perdón, específica y dime cuando estés listo para empezar a que me ayudes a, por ejemplo, narrar el caso, ver algunos elementos de los reportes. Entonces, bueno, le doy, como ven, le estoy dando instrucciones. Yo así, no es que este sea la manera de dar las instrucciones, ¿eh? La mejor manera de dar las instrucciones es hablando un lenguaje, pues de la computadora. Creo que un problema que podemos tener en el uso de la inteligencia artificial es pensar que pues solamente funciona a partir del lenguaje natural, pero no es así. Se lo paso por acá. Y por aquí debe de haber otro. Bueno, déjame lo bajo de acá. Aquí al final del reporte pueden encontrar ustedes los informes, ¿no? Aquí está el settlement. O sea, este es ¿cómo se llama? El settlement es como el acuerdo, porque sí, este caso se ganó por parte de aquí está el acuerdo. Y se lo voy a pasar a la inteligencia artificial, lo subo. Puede cargar usted hasta 10 archivos. Hasta 10 archivos puede usted cargar de una sola ocasión, ¿no? Esto, la verdad es que para mí, pues es como un sueño hecho realidad. Yo sé que se está acabando el mundo ahorita, se están acabando el agua y todo esto, y que pues es probablemente la tecnología que lo único que va a hacer es acelerar este proceso que tenemos pues para que parece irreversible de acabarnos las condiciones climáticas que nos sostienen. No digo que acabar el planeta, porque el planeta no lo vamos a acabar, lo que estamos acabando es pues un proyecto de civilización, pero también es cierto que creo que ya que está aquí hay que aprender a utilizarle. Bueno, entonces le doy, va a pensarlo por un momento y mientras les voy mostrando esta página de internet donde ustedes pueden ver estos elementos. Déjame la traduzco al español. Y esta página la pusimos después de que hubo una serie pues de acuerdos en donde llegaron precisamente un convenio en donde Mary Ferguson recibió una cantidad de dinero que ahorita vamos a platicar y que tiene que ver precisamente con la corrupción policial que se estuvo exponiendo con este reporte. Este reporte obviamente no es de análisis de contexto,
pero como van a ver ustedes, hay muchísimo contexto del cual obviamente platicar. Entonces, bueno, me da toda esta información, puede ayudar desde varios niveles. Entonces, bueno, voy a poner el audio, el modo voz para que nos estemos escuchando. Déjame lo comparto. Ok, ahora que tienes toda la información, te voy a pedir dos cosas de aquí en adelante cuando te haga preguntas. Cuando te haga preguntas, lo que quiero es que no respondas de manera inmediata, que siempre acudas a los documentos que te he dado y sobre todo que acudas a los reportes o a los informes que también tienes cargado, para que no cometas el error de empezar a contestar la pregunta a partir del poco contexto que tenemos en esta conversación hablada, pues. Entonces, no me importa que seas rápida, sino me importa que seas precisa y que me ayudes a hablar de eso. Entonces, bueno, de manera general, por favor, haz danos los antecedentes del caso. ¿De qué estamos hablando en este caso de Mary Ferguson? Por supuesto, voy a tomarme un momento para revisar los documentos y asegurarme de darte un resumen bien fundamentado. Así garantizamos que todo lo que digamos esté respaldado por los informes y reportes que tenemos a mano. Dame un momento y enseguida te doy los antecedentes completos del caso de Mary Ferguson. Esto aprendí a hacerlo cuando lo utilizo para clases, porque por lo regular no lo utilizo cuando estoy solo, más bien, pero cuando estoy solo lo utilizo más bien escribiendo o dictándole. No utilizo el lenguaje, pero vamos a ver qué nos dice ahora. Continúa. Claro que sí. Ya con toda la información revisada, te explico los antecedentes del caso de Mary Ferguson. Este caso se sitúa en la ciudad de Sitka, Alaska, y se remonta a incidentes que comenzaron en 2018. Mary Ferguson era un oficial de policía que denunció haber sido víctima de acoso sexual por parte de su supervisor, el entonces sargento Walt Smith. A partir de esa denuncia, se realizó una investigación interna y también una evaluación forense por parte del Instituto de Criminología Forense. Lo que se encontró fue un patrón de hostigamiento y una respuesta institucional totalmente deficiente. No se presentaron cargos penales contra el agresor, quien incluso fue promovido antes de que, debido a la presión pública, renunciara. Además, la ciudad de Sitka terminó llegando a un acuerdo en 2020 para indemnizar a Ferguson con $515,000 y le permitió realizar una auditoría independiente del Departamento de Policía. En resumen, el caso muestra no solo una situación individual de acoso y victimización, sino un contexto más amplio de corrupción institucional y de negligencia en la debida diligencia por parte de las autoridades. Y justamente al analizarlo desde un marco victimológico, interseccional y de macrocriminalidad, se ve cómo este caso ejemplifica patrones sistémicos de impunidad y abuso de poder. Muy bien. Danos un poco el contexto de Sitka, Alaska. Háblanos de Sitka, Alaska. Busca información pública y háblanos. Algo que me parece muy importante es que Mary Ferguson ella es miembro de pueblos originarios. Hay todo un tema sobre la distinción y la identidad de pueblos originarios en Sitka, Alaska. Por favor, investiga al respecto, date tu tiempo y cuéntanos sobre eso. Claro, te cuento, Sitka es una pequeña ciudad en Alaska y actualmente tiene alrededor de 8.300 habitantes. Es una comunidad diversa donde aproximadamente un 8% se identifica como nativo americano, incluyendo miembros de pueblos indígenas originarios de la región. Esto es relevante porque Mary Ferguson pertenece a uno de estos pueblos originarios, lo que añade una capa de identidad cultural y de posibles dinámicas de discriminación o desigualdad en el caso. Así que sí, hay un contexto étnico e identitario importante en Sitka y la presencia de pueblos indígenas forma parte de la realidad social de la ciudad. Muy bien. Ahora, tomando en cuenta esto, por favor, mientras voy mostrando el reporte, más bien en lo que voy mostrando el reporte, quiero que hagas un análisis de contexto de los histórico de Sitka, a quién le pertenecía Alaska. Todo esto me metí yo, no tiene nada que ver con el reporte, ¿eh?
pero a mí me sirve mucho como para ubicarme en los espacios. No sé por qué. Tal vez es probablemente ansiedad nada más, como de saber sobre los lugares, y sobre todo como a mí me ayuda mucho para la memoria. A usted le parecerá extraño, pero hay cosas que yo hago para recordar en juicio que no tienen que ver con el caso. A lo mejor es por mi neurodivergencia, pero me cuesta mucho trabajo recordar o poner atención, eh, o almacenar ciertos datos de temas que no son los temas de interés profundo que tengo. Entonces, a veces cuando me estoy acercando a un caso, tanto para acercarme como para recordar ir a juicio, trato de buscar otra información alrededor del territorio que a mí me permita conectarlo con lo que a lo mejor me cuesta más trabajo. Entonces, esto es muy extraño, pero a mí me sirve mucho saber sobre cosas que me interesan de regiones, y muchas de las veces esas cosas que me interesan tienen que ver con el caso, con la dinámica de violencia, con la desigualdad, con los procesos extractivistas, colonialistas y la madre, pero muchas de las veces no, pero me ayudan a mí a recordar. Es una táctica que no sé si le serviría a todo mundo, porque yo sé que hay gente que más bien recuerda a partir de la memorización, pero mi proceso de memorización por lo regular tiene que ver con lo significativo que es algo. Entonces, bueno, a partir de eso, quiero que mientras les voy mostrando el reporte, tú hagas un análisis de Sitka, un análisis territorial utilizando las herramientas que tienes como inteligencia artificial para darme una especie de análisis de contexto de dos cosas. De Sitka como ciudad, como isla que históricamente le pertenecía a Rusia, y luego hubo una serie pues de procesos, yo diría, pues casi genocidas de desplazamiento de comunidades indígenas. Háblanos de qué comunidades indígenas hay ahí, qué elementos identitarios tenemos que tomar en cuenta, y luego una segunda parte de este análisis de contexto dedícalo a la estación de policía de Sitka, al departamento de policía de Sitka, que históricamente busca busca en registros públicos sobre precisamente Sitka y la policía, ¿no? ¿Qué elementos de corrupción hay relacionados con ellos? Y también, bueno, de paso, como para contarles a la clase, busca el caso de ¿cómo se llama? Jessica Baggins, porque se llama Jessica Baggins, que fue asesinada. Hay muy pocos homicidios en Sitka, muy pocos homicidios. Hay mucha corrupción, pero no hay pocos homicidios porque es un lugar pequeño. Entonces, bueno, búscame todos estos elementos, y elementos sobre todo que estén asociados al caso de Ferguson, temas de género, temas de identidad indígena, temas de corrupción policial, temas de acoso, para que nos hagas un resumen y nos lo muestres. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es darle la instrucción, le voy a poner que se ponga a investigar. Tiene la inteligencia artificial que le llaman el PRO, se los mostraba la vez pasada. Fíjense, auto decide cuánto tiempo pensar, PRO, perdón, instant, respuestas al instante, o sea, no piensa mucho. Esto se usa pues, para la mayoría de las cosas que pides inteligencia artificial. Thinking o pensar, esto es cuando tú ya hiciste algo y quieres que haga un análisis a profundidad de una información, y pro es cuando quieres que vaya a internet y busque en otros lados para que investigue y utilice las demás habilidades. Pues bueno, se lo voy dejando acá, y mientras les voy enseñando el reporte. Sí, a mí me sirve mucho, Andrea, fíjate. O sea, inténtalo. O sea, como que siento que, como me cuesta trabajo concentrarme en el documento, y como que lo empiezo a leer y me da ansiedad, así como de, esto sucedió el 4 de mayo y luego esto sucedió acá. Me cuesta trabajo los datos inconexos, pero en cambio, si les doy una historia, una narrativa, pues es mucho más sencillo para mí. Bueno, ahora les voy a mostrar el reporte mientras la inteligencia artificial va haciendo su trabajo. Aquí lo tienen ustedes en pantalla. Y es un amicus inquisito, que es como una especie de reporte que sirve para, eh, como para, no, o sea, no es un peritaje como tal, ¿no? Sino es una opinión experta. Es parte de un proceso allá de procesos civiles, ¿no? Dos casos que les voy a mostrar son, bueno, este es de proceso civil, el otro que les voy a mostrar es penal, y el de Oaxaca también es penal, es de la fiscalía. Entonces, bueno, lo hicimos entre Turbi, que es precisamente, él es de ahí, de Sitka, Alaska,
Y yo, pues que soy mexicano, ¿no? Es como el amicus curiae, la verdad es que no sé bien, fíjate, no me acuerdo bien, pero seguramente sí. Ahorita le preguntamos a la inteligencia artificial y amicus inquisito. A ver si es esto. Inquisito, a ver. Ni viene, ¿qué es esto? A ver. Bueno, ahorita le preguntamos. Ah, creo que le puedo preguntar a la inteligencia artificial. Mira, aquí dice. Bueno, pero sí, es amigo, amicus es amigo, o amigo inquisidor, creo que ese sería como, pues es muy lógico, ¿no? Entonces es como alguien cercano al juicio que hace como un reporte que puede resolver algún problema. Entonces, bueno, es el caso de Mary Ferguson contra Sitka del 2018. Lo que hicimos es un Workplace Investigation Report, que es un término que utilizamos o que encontramos en ese momento. Recuerde que esto es en el 2018, este es el primer intento que hacemos. Ya habíamos hecho un caso de corrupción, de tortura en Estados Unidos, precisamente de una persona que había sido torturada frente a las cámaras, ¿no? Si tengo oportunidad, les muestro más adelante ese caso. Y es un caso en donde un hombre fue detenido, entraron a su casa de manera ilegal, le dispararon en el estómago, estaba acusado de un feminicidio, lo electrocutan y todos ellos traían cámaras, bueno, no todos, algunos traían cámaras, uno de hecho traía una cámara en un lente, pero había otros que traían su cámara que registra todo y había cámaras porque estaban haciendo un reality show. Y entonces fue un tema de que no le daban asistencia médica porque lo querían que confesara mientras estaba muriendo, fíjese usted. Y entonces fue de los primeros textos. Este perito es coautor de Rape Investigation Handbook. En aquel momento, ya luego después escribimos varios libros en conjunto y bueno, pues la literatura un poco ya está más avanzada. Y Aurelio Coronado ha testificado como perito forense en decenas de ocasiones en procedimientos investigativos adecuados, a menudo relacionados con delitos sexuales, tanto en tribunales civiles como penales, ¿no? Definición, aquí viene, según lo explicado por Black's Law Dictionary, amicus curiae significa amigo del tribunal. Es el amicus curiae, tienes razón. Un escrito amicus implica que expertos legales o forenses presenten informes ante un tribunal en relación con un caso cuando dichas personas tienen opiniones firmes o relevantes, pero no son parte del mismo. Estos escritos o informes son comunes en casos que involucran asuntos amplios de interés público. Por ejemplo, casos de derechos civiles son presentados por personas privadas o el gobierno. Tales escritos e informes generalmente se presentan después de que el caso ha ido a juicio y a raíz de un daño causado por procedimientos sesgados o negligentes, actividades ilícitas o mala praxis científica. Sí, ya me acordé. El tema es que ellos hicieron su investigación oficial interna como departamento de policía y llegaron a una solución y la solución implicó que a ella la cambiaron, o sea, ella llegó a decir, oye, me están haciendo esto y entonces lo que le dijeron sus jefes es, bueno, si quieres te cambiamos de lugar, le empezaron a generar condiciones laborales obviamente no dignas, que esto es parte de una estrategia muy común que se utiliza en estos casos y entonces este amicus como que dice, oye, esta solución a la que llegaron no es correcta, ¿no? Entonces, bueno, este es un informe amicus inquisito. ¿Qué significa amigo de la investigación? Ha sido preparado de manera imparcial para ser presentado directamente ante la Asamblea Municipal, que esta es la municipalidad, es decir, este fue un juicio, perdón, no estoy bien mal, todavía no llegamos a juicio civil. Esto fue un proceso interno de la municipalidad. Más bien, para ahorrarse el juicio civil, le dieron un varo. Es decir, esto es antes de llegar a juicio, antes de lo penal, antes de todo. Entonces, creo que esto es una herramienta interesante, que es algo que yo he pensado mucho tiempo. Creo que la justicia tarda mucho en llegar y mucho de ello tiene que ver con que los primeros respondientes a los casos, los juicios, perdón, los jueces y demás, pues no, por lo regular no operan de manera adecuada y luego tienen que llegar a la Corte Interamericana, tienen que llegar como con otros expertos y la idea es como detener la violencia. El Departamento de Policía de Sitka, que se lleva a cabo en el caso del oficial Mary Ferguson del Departamento de Policía de Sitka. El objetivo es prevenir un daño que viene
adicional que pueda ser causado por procedimientos sesgados o negligentes, actividades ilícitas o mala praxis científica antes de que este asunto llegue a juicio. Esto se hace en interés público y especialmente porque involucra violaciones de derechos civiles. ¿Cuáles son los antecedentes relevantes? Bueno, pues el 31 de octubre del 2018, nosotros hicimos un memorándum a la Asamblea relativo a la denuncia ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades y Empleo, que esta es básicamente pues una comisión que tiene que revisar malas prácticas en instituciones que tengan que ver con discriminación. Esto tiene que ver con derechos civiles. Me acuerdo que cuando empezamos a hacer este reporte, a Brent, que es norteamericano, pues él nunca había metido en temas de derechos humanos ni derechos civiles. Él andaba más bien metido en temas sí de corrupción, sí de mala praxis policial, pero más asociado a la criminología, escena del crimen, como pseudociencia aplicada en las ciencias forenses. Y yo estaba más metido y a la fecha estoy más metido en el tema pues del análisis de contexto, de la justicia social. A mí la verdad es que lo que más me interesa de lo forense es el tema estructural, o sea, me interesa cómo pues las instituciones que se supone deberían de estar viendo pues por el bien público, como dice la policía, están realmente generando cotos de poder pues para alimentar, como vamos a ver por ejemplo en Oaxaca, a intereses regionales de los que siempre han tenido el poder, que no son los indígenas, ¿me explico? Y la subsecuente demanda civil interpuestas por Mary Ferguson del Departamento de Policía de Sitka en relación con la ciudad de Sitka, el Departamento de Policía de Sitka, el teniente Walt Smith, el teniente Lance Ewers, el jefe Cenk Ankerfeld y el administrador municipal Keith Brady. En su demanda, la oficial Ferguson alega violaciones a la Ley de Derechos de Humanos de Alaska, fíjese usted, violación del título 7 de la Ley Federal de Derechos Civiles, que les decía que esto es importante, incumplimiento del pacto implícito de buena fe y trato justo, violación de ley de denunciantes de Alaska, el Whistleblower Act. El concepto de whistleblower es un concepto creo que bastante interesante, déjame que se los explique muy rápido la inteligencia artificial para ver si ya terminó. Este concepto de whistleblower es un concepto que se utiliza mucho en Estados Unidos para hablar de personas que denuncian corrupción en las instituciones. Déjame le pregunto, yo no sé si existe el mismo concepto aplicado a las leyes mexicanas, pero es muy importante. Este concepto del whistleblower, por ejemplo, es el que permitió no me acuerdo, pero una de las personas que se robó una USB para mostrar una serie de corrupciones dentro del gobierno estadounidense y las hizo pública como Florence Cassette, como Julian Assange. Son conceptos que se utilizan o figuras especiales que sirven para poder proteger a personas que están siendo o que están haciendo pública la corrupción. Oye, tenemos una pregunta sobre el concepto de whistleblower en Estados Unidos. ¿Puedes platicarnos de manera histórica qué significa este concepto? ¿Qué casos famosos ha habido de personas que han sido consideradas whistleblowers y por qué existe en Estados Unidos un ejercicio de protección a estas figuras? Claro, hablemos de eso con un poco de contexto. El término whistleblower en Estados Unidos se refiere a una persona que expone o revela información sobre actividades ilícitas, no éticas o irregulares dentro de una organización, ya sea pública o privada. Históricamente, los whistleblowers han jugado un papel clave en destapar corrupciones, fraudes y abusos de poder. Por ejemplo, uno de los casos más famosos es el de Daniel Ellsberg en la década de 1970, quien filtró los papeles del Pentágono, revelando verdades ocultas sobre la guerra de Vietnam. Más recientemente, Edward Snowden es otro nombre icónico, conocido por revelar programas de vigilancia masiva de la NSA. En Estados Unidos existe un marco de protección legal para los whistleblowers, en parte porque se reconoce que sin estas personas sería mucho más difícil destapar ciertos abusos. Leyes como la Whistleblower Protection Act buscan garantizar que quienes denuncian no sufran represalias injustas, promoviendo así un entorno donde la transparencia pueda florecer. Así que, en pocas palabras, el concepto de whistleblower es parte de una cultura de rendición de cuentas y protección de quienes se atreven a hablar, incluso cuando es riesgoso hacerlo. Bueno, y ahora, ¿cuál sería, digamos, el término en español equivalente o la traducción literal? Y si en México o en alguna otra parte de Latinoamérica existe algún tipo de precedente legal, convención, que creo que sí, me imagino que es la que tiene que ver con los defensores de derechos humanos, pero aclárame esto. Claro.
El término en español más utilizado suele ser denunciante o alertador de irregularidades. A veces también se usa informante o incluso soplón en un sentido más coloquial, aunque este último tiene una connotación un poco más negativa. En cuanto a presentes legales en México y en Latinoamérica, sí existen ciertas figuras y marcos de protección, aunque no siempre tan robustos como en Estados Unidos. Por ejemplo, en México ha habido esfuerzos legislativos para proteger a denunciantes de actos de corrupción, especialmente a partir de reformas en materia de transparencia y combate a la corrupción. También en el ámbito de derechos humanos hay mecanismos de protección para defensores de derechos humanos que pueden incluir a quienes denuncian violaciones. Sin embargo, la implementación y la protección real pueden variar bastante según el contexto y la región. Así que en resumen, hay ciertas equivalencias y esfuerzos para proteger a denunciantes en México y Latinoamérica, pero el marco no siempre es tan desarrollado o tan específico como el que se ve en Estados Unidos. Fíjate, qué interesante, decías lo del soplón. Me recordó mucho un término que utilizaba mi abuelo. Mi abuelo era capitán militar, capitán del ejército mexicano, y utilizaba una palabra que era chivato. Y me acuerdo mucho de ese término porque lo decía con un desprecio, pues porque obviamente en el ejército se ocultan muchísimas cosas. Y les cuento muy rápido esta historia, que cada que la cuento me destraumatizo un poco, entonces aprovecho para quitarme un poquito de trauma y pasárselo a ustedes. Me acuerdo que una vez estaba jugando con mi primo y y no me acuerdo qué hice yo, algo le hice yo, o sea, sí hice una maldad, como que lo empujé de más, estábamos jugando en un columpio, hice algo que no debí haber hecho porque nos pasábamos de lanza a veces, o sea, cómo nos aventábamos, cómo nos tiramos. Estoy hablándote de un lugar en Sonora que se llama Esperanza, ¿no? Y pues estamos hablando de los años 80. Y algo fue, y pues le dolió y lloró y estaba mi abuelo sentado. Mi abuelo, pues, la verdad es que yo platicaba muy poco con él, de hecho creo que nunca tuve una plática con él. Y se le acercó y le dijo, Aurelio me aventó, me pegó, me empujó, no me acuerdo qué. Y yo me asusté y dije, puta, ahora sí mi abuelo. Y mi abuelo, ¿qué pasó? Y le dice, no, pues que Aurelio me pegó o me empujó o algo así. Y le dice así, y entonces lo agarra y enfrente de mí, lo agarra del bracito y agarra, no me acuerdo que tenía en la mano, un fuete, que eso es lo que utiliza para pegar a los caballos, y le pega, ¡zas! Uno, y le dice, aquí no somos chivatos, le dice. ¿Nos puedes explicar qué es chivato? Claro, y vaya, es una historia que trae su carga. El término chivato en español se usa de manera muy similar a soplón o velator. Es una forma despectiva de referirse a alguien que revela algo que se considera un secreto interno, especialmente en entornos donde la lealtad grupal o el silencio son muy valorados. Entonces, cuando tu abuelo usaba chivato, lo hacía con esa connotación de desaprobación hacia quien anda contando cosas. Históricamente, en ambientes militares o muy jerárquicos, ser un chivato se veía como una traición a la lealtad interna. Así que el término va por ahí. Es una, ¿Puedes buscar el origen histórico del concepto chivato? Pues encontré que la palabra chivato originalmente hacía referencia a un chivo joven, o sea, una cría de cabra. Con el paso del tiempo, en el lenguaje coloquial, se empezó a usar para referirse a alguien que delata o informa sobre otros, especialmente ante una autoridad. Así que esa es la raíz. Viene de algo tan simple como un chivito y luego evolucionó a significar un delator. Fíjate, como una especie de pendejo, pues, ¿cómo le dicen ahora? Les dicen potrillos en los militares. Ve usted, se llama Heroico, se llama, creo. Heroico Colegio Militar, creo que se llama así. Bueno, no se llama así, se llama el Heroico Colegio Militar, pero hay una película que se llama Heroico, que precisamente hace de chivato y muestra la corrupción, los abusos profundos y la deshumanización que viven muchos soldados a la hora, bueno, de militares a la hora de pasar por todo esto. Miren, antes de continuar, ya hizo el análisis de contexto, la inteligencia artificial, para que vean la capacidad que tienen. Denme oportunidad de que se las lea. Fíjense lo que puede hacer Perfecto. la inteligencia artificial. Mientras muestras el reporte, aquí tienes un análisis de contexto en dos capas: territorial, histórico de Sitka y organizacional del Sitka Police Department, con énfasis en género, identidad indígena y corrupción institucional, y con anclajes mnemotécnicos para ayudarte a recordar en juicio. 1. Sitka Shika, territorio, historia y pueblos originarios. Ubicación y escala. Sitka es una ciudad-borough en la costa occidental de la isla Baranov, archipiélago Alexander, de 88.4 mil habitantes en los últimos años. Es la única ciudad del sureste de Alaska que mira directamente al Golfo de Alaska. Gran parte del entorno pertenece al Bosque Nacional Tongass, el bosque templado lluvioso continuo más grande del mundo.
cityofsitka.com, Pueblo Tlingit, Lingit de Sitka. El territorio ancestral es Sitkawan. La sociedad Tlingit es matrilineal y organizada en moieties, Raven Eagle y clanes. En Sitka destaca el clan Kiks-Adi. Esta estructura regula identidad, alianzas y acceso a recursos, y sigue viva hoy a través del Sit Tribe of Alaska, gobierno tribal reconocido federalmente. NPS History. Colonización rusa y resistencia Tlingit. En 1804 tiene lugar la batalla de Sitka, parte de la guerra ruso-Tlingit. Los Kiks-Adi resisten desde Shizginu, Indian River. Tras la victoria rusa, se funda Novoarkhangelsk, New Archangel, capital de la América rusa. Hoy sobrevive el hito ruso ortodoxo de St. Michael's Cathedral. National Park Service, transferencia es 1867. El 18 de octubre de 1867 se realiza en Castle Hill, Sitka, la ceremonia formal de transferencia de la América rusa a Estados Unidos, la Alaska Purchase, por 7.2 millones USD. Ese sitio es hoy Monumento Histórico Nacional. Cada 18 de octubre Alaska Day conmemora ese acto en Sitka. National Park Service. Políticas asimilacionistas y memoria. A fines del siglo XIX y buena parte del XX, la escolarización residencial impulsada por misioneros Sheldon Jackson School buscó transformar culturas indígenas. Hay registros judiciales de 1885 sobre familias Tlingit que litigaron para recuperar a sus hijos retenidos por la escuela. Este trasfondo de asimilación forzada es un componente clave del contexto estructural de discriminación. National Park Service. Anclajes mnemotécnicos, 5 imágenes rápidas. Open quote. 1. Castle Hill, bandera baja rusa y sube la de EUA, 1866. 2. Shizginu, palizada Kiks-Adi contra cañones rusos, 1804. 3. Cúpulas verdes de St. Michael, huella ortodoxa en downtown. 4. Tongas lluvioso, mar bosques salmones, ecología del conflicto. NPS History. 5. Sheldon Jackson, internado archivo judicial de 1885 por retención de niñas OS. Archives.alaska.gov. Close quote. 2. Sitka Police Department. Patrón organizacional y riesgos de macrocorrupción. Casos emblemáticos y clima interno. 2010 Tasting Video. Se difunde un video de un estudiante nativo en la celda de detención taserizado repetidas veces. Genera tensión con el Sitka Tribe of Alaska y obliga a reunión pública y a publicar el manual operativo. Anchorage Daily News 2018-2020 Litigios múltiples. 3 demandas de personal del SPD en 6 a 12 meses. Mary Ferguson, acoso sexual y discriminación. Ryan Silva, denunciante por compras de armas. Noah Shepard, hostigamiento laboral. Keiru, cultura laboral. En 2019, el propio jefe Jeff Ankerfeld describió históricamente al SPD como completamente tóxico, con serios problemas de retención. Cato Reacción Institucional Local. La Asamblea de Sitka considera y aparta $35,000 para una investigación externa sobre prácticas del SPD. El tema se pospone y luego vuelve a postergarse. En junio de 2019, la Asamblea destituye al administrador municipal Keith Brady. Estos vaivenes políticos indican bloqueos y resistencias al escrutinio externo. Caso Mary Ferguson, intersección género, identidad indígena. En su demanda, OC 2018, Ferguson, entonces la única mujer y la única oficial Alaska Native del ESPE, denunció acoso sexual y discriminación. En 2020, la ciudad transó por $515,000 y le reconoció facultades para promover una auditoría independiente. Alaska Public Media. El Informe Pericial Forense Independiente, FCI 2019, criticó la investigación laboral municipal por sesgos, omisiones probatorias y conflictos de interés. PEI, la intervención del administrador en un proceso donde él mismo estaba señalado. Subrayó que, aun reconociendo acoso sexual del supervisor hacia Ferguson, no hubo sanciones efectivas y se enviaron señales de impunidad, ascensos, ausencia de consecuencias. 2021, un Report of Investigation sobre cultura y prácticas del SPD. El debate local continuó sobre el alcance de las reformas. Teen Search, Kin Turn Search, open quote, claves de macrocriminalidad, KW 2015-2021. Normalización del abuso, uso de fuerza excesiva taser, con respuestas defensivas del cuerpo, cultura cerrada. Site Turn to Search OCH, conflictos de interés en investigar Anchorage Daily News, realidades señaladas que controlan el proceso. Represalias y chilling effect hacia denunciantes.
Site, Waterman Search Turn 1 Search to Purge, bloqueo político al control externo, INVA. Site de Turn Search 19 por Turn Search 16, déficit de debida diligencia e independencia y KKWS interamericanos y al protocolo de Estambul. Close quote. Nurture, Jessica, precisión del nombre y rareza de homicidios en sí, Cine 7 años, asesinada en 1996. En agosto de 2020, el caso se resolvió mediante genealogía genética. Se identificó a Steve Branch, 66, quien se quitó la vida cuando iba a ordenarse la toma compulsiva de ADN. La verificación posterior confirmó el vínculo genético. Es un caso muy infrecuente en la escala poblacional de Sitka y marcó el uso de nuevas técnicas forenses en Alaska. Site Turn Search, Turn 2 Search. 4. Conexiones con el caso Ferguson. Ya le pregunté por el caso de Ferguson, digo de Bagans y Ferguson, porque yo tuve oportunidad de revisar el caso que estaba platicando aquí, el de donde el tasing video, por aquí debe estar, a ver si lo encuentro para que lo vean. Esto fue en Sitka, Alaska. Ve usted esto. Ahí también me tocó participar. Sitka, Alaska. Este es un joven indígena que fue, bueno, no lo pusieron por ahí lo debo de tener yo. Pero bueno, básicamente es un caso en donde un joven indígena que está, de hecho, en preparatoria, creo, lo detuvieron y lo golpearon y lo tisearon durísimo, que tiene que ver con este departamento de policía. Miren, aquí me estaba mostrando, y por eso les digo que es bien potente la inteligencia artificial. Este es un reporte de investigación del Departamento de Policía de Sitka que hizo un juez retirado. Me acuerdo que nosotros precisamente lo citamos, y este caso de Jessica Bagans, este caso que está aquí, es un caso que a mí también me tocó revisar y ver las escenas del crimen, porque precisamente por este caso es que el colega con el que solía trabajar, ya no colaboro más con Brent, yo decidí dejar de colaborar con él. En su momento, me acuerdo que estuve visita a Alaska y me pidió, cuando estábamos allá, que revisara el caso. Fuimos a revisar la escena del crimen, y es un homicidio que sucedió en 1996 y que no se resolvió hasta el 2020 porque resultó que lo había asesinado un amigo de la familia, la había asesinado y violado un amigo de la familia, que la misma policía, y esto es importante, cuando se hizo la investigación o sea, recuerden que es un lugar chiquititito, de 8,000 personas, es una isla, y entonces algo que sucedió en el ADN, o decir, para tratar de investigar a estas personas, es que se solicitó ADN de todos los hombres que pudieran estar casi que en condiciones de haberlo hecho, y no se encontraba. Resultó, y parte, digamos, de la lista de personas que se les iba a pedir el ADN eran personas que habían sido acusadas o que tenían antecedentes de violencia o violencia sexual en la isla, porque pues digo, puede ser obviamente una persona que no lo haya hecho, pero te estoy hablando de un caso pues fuerte, ¿no? A ver si por aquí puedo enseñarles algunas imágenes, seguramente no de la escena del crimen, pero sí de lo sucedido. Miren, ella era Jessica Bagans. Yo conocía a su familia. Realmente yo la conozco a todos ellos, y lamento mucho lo que haya sucedido. Y en Alaska particularmente habían acusado a esta persona de haber sido el asesino, pero el ADN no correspondía. Y entonces otra vez, o sea, es una isla donde hay pocos homicidios, es un lugar muy pequeño, pero aún así la corrupción, el tráfico de drogas, el problema me imagino ahorita con el fentanilo, cómo deben de andar, y otras drogas, son graves, ¿no? Aquí está el caso cuando se descubre lo que sucedió, y esto se descubrió, otra vez les digo, de pura, como decíamos cuando yo era niño, chiripa. Es decir, alguien empezó a actualizar los ADNs y resultó que encontraron a esta persona que eventualmente cometió un crimen posteriormente, que estaba ligado al caso. Fueron a preguntarle a esta persona, Steve Alden Branch,
le fueron a preguntar a unos policías, le dijeron, oye, ¿se acuerda usted? Estuvo en Alaska, en Sitka, en el 1996, y le dijo, no, pues sí, oiga, pues vamos a regresar para sacarle una muestra de ADN. Se fueron y 30 minutos después de que se fueron, déjenme lo pongo en español para que lo vean, 30 minutos después de que los investigadores de Alaska abandonaran la residencia, Branch se suicidó. Y después de que se suicida, pues queda muy claro, obviamente, que él era el asesino, le sacaron el ADN y efectivamente él había sido el perpetrador de este crimen horrible que marcó a Sitka, Alaska. Entonces, bueno, o sea, les estoy dando como datos como para que vean cómo me clavo luego con los territorios. Tuve mucho que ver con Sitka, y bueno, conozco, no a profundidad, pero sí, cuando he tenido casos y tuve relación, obviamente, con estas personas, pues conocí mucho de eso. Entonces, ahora sí regreso al reporte, se los paso el reporte para que lo lean, pues finalmente ya un poco entendimos por dónde va en general el caso, para alcanzar a enseñarles otro caso, se los dejo para que lo revisen. Y aquí lo que nosotros solemos hacer es poner un reporte, en el reporte, un resumen ejecutivo. Los siguientes son los principales hallazgos de esta evaluación forense. El informe de Garrity confirma las denuncias contra el oficial Mary Ferguson, que de él, o sea, esta es una persona que investigó, encontró que lo que decía Mary Ferguson, que había sufrido acoso y abuso, era cierto y simplemente no hizo nada. El sargento Walt Smith la acosó sexualmente cuando ella era su subordinada inmediata. Recuerden, este es un dato relevante. Ella era la única mujer y la única mujer indígena dentro del departamento en esa unidad, porque era un logro muy importante para ella. Sin embargo, ni el departamento de policía ni la ciudad iniciaron investigación penal de asuntos internos alguna, ni se presentaron cargos. Esto implica una posible conducta delictiva que debe ser investigada por una agencia externa. Esto es importante. La corrupción en operadores es un delito, ¿no? Hay muchos casos en donde se debe de entender esto como un delito, es decir, de carácter penal. El informe no demuestra comprensión ni competencia en la aplicación de conceptos fundamentales de acoso sexual o su relación con la discriminación de género, tal como lo prescribe la ley. 3, el informe es parcial y negligente en su metodología investigativa al no recolectar, documentar ni examinar elementos esenciales de la prueba relacionados con las denuncias. El informe se basa en declaraciones de testigos que son intrínsecamente poco confiables o que han sido refutadas tras ser revisadas por los propios testigos a quienes se les atribuyen. 5, el informe incurre en la culpabilización de la víctima y estereotipos de género, por lo tanto perpetúa el patrón de acoso sexual y discriminación de género en contra de Ferguson. 6, el administrador municipal reconoce que la oficial Ferguson fue acusada sexualmente por el entonces sargento Walt Smith. En su reinterpretación del informe de Garrity, pero luego hace eco de la falta de comprensión de este tanto sobre el acoso sexual como la discriminación de género. Esto profundizó el patrón de acoso sexual y discriminación de género en contra del oficial. Habiendo confirmado, Ferguson fue víctima de acoso sexual por parte del entonces sargento Walt Smith, no existe evidencia de que le ofreciera al oficial Ferguson asistencia profesional o consejería personal. De hecho, sucedió lo contrario, esto continuó el patrón de acoso sexual y discriminación de género en su contra. Es decir, algo que es importante ver en el análisis de contexto de este tipo de casos es que no solamente el problema es que no se actúa, sino que se hace lo contrario y se mandan mensajes de impunidad a las personas. Este es el problema, creo que fundamental muchas de las veces cuando hablamos de casos como este, en donde pues pues el sistema, aparte de que es inútil, aparte de que muchas de las veces, pues obviamente se organiza a partir de favores, pues también tiene otro problema fundamental que es que manda completamente la señal contraria y esto afecta pues de manera profunda los resultados de estos casos, habiendo confirmado que Ferguson fue víctima de acoso sexual por parte del entonces Walt Smith. No hay evidencia de que se hayan tomado medidas para evitar que esto vuelva a ocurrir. Es decir, o si ya vieron que algo está mal y de todas maneras no culparon a nadie, porque sí lo están admitiendo, nomás que ellos decidieron no hacer nada al respecto, pues de todas maneras debieron prevenir al futuro. Y este es otro elemento fundamental que debemos de tomar en cuenta cuando hablamos de este tipo de casos. Y bueno, les dejo el reporte para que lo vean. Obviamente, les digo, es un caso
que tiene que ver con un contexto muy particular, que es el caso de Alaska. En Estados Unidos es muy diferente. Bueno, no es diferente, pero sí es tiene que hacer un trabajo forense muy situado, porque las leyes, las normas y demás son muy diferentes de estado a estado. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Alaska, de presentar casos en California, de presentar casos en Kansas y en Oklahoma. Y pues me acuerdo que las leyes eran pues no diferentes, porque pues obviamente hay una lógica. Ahorita, si trabajar esos casos, pues sería mucho más fácil, porque yo sé que, por ejemplo, la perspectiva de derechos humanos, pues ayuda muchísimo a buscar leyes, por eso la utilizamos nosotros, porque las perspectivas de derechos humanos van a estar implícitas en diferentes leyes, como por ejemplo lo que veíamos de los whistleblowers o el acta de derechos humanos que existe en Alaska, porque Alaska tiene un problema bien severo de trata, de tráfico de personas y bueno, de muchísimos problemas más. Entonces, bueno, todo este contexto nos permitió presentar este reporte, y finalmente algo que sucedió en este caso fue que se llegó a un acuerdo de $500,000 que se le dieron a Mary Ferguson, y ella decidió eso, que se le reinstalara en su puesto como policía, ¿no? Entonces, bueno, les dejo este caso para que lo tengan, lo revisen y veamos, por ejemplo, estos elementos aplicados en un caso en particular. Ahora les quiero mostrar este otro caso que también me parece bien interesante. No sé cuál alcanzamos a ver. A ver, tengo dos casos. Tengo este caso que es de un ex agente del FBI que se llama Bruno Bafico. Perdón, no se llama Bruno Bafico, se llama McCready, que es un agente del FBI que hizo un reporte también civil. Bueno, es que este civil es similar al que les acabo de mostrar. Está bien interesante. Este fue un ataque a unas personas, a una persona particularmente la atacó un agresor en un contexto de pandillas. Esto fue en Atlanta, en el estado de Georgia. También ahí he trabajado. Y y él hizo pues no un reporte, más bien hizo una deposición y mostró los resultados. Este pues un caso que podemos ver, o les puedo enseñar que es un caso pues un poquito más complejo, que tiene que ver con lo que les decía de adicción. Entonces déjenme pensar cuál tiene más sentido que les muestre para la clase, que tiene que ver con macrocriminalidad. Creo que este caso tiene muchísimo más que ver en términos de macrocriminalidad. Entonces, bueno, déjenme le doy un poquito de antecedentes para que nos entendamos muy rápido sobre de qué vamos a hablar. Mire, yo creo que lo primero que tenemos que ver para poder entender el contexto de adicción es por qué hay adicciones. Voy a cambiar de caso, ¿eh? Discúlpenme que me salte de una cosa a la otra, pero otra vez, como así aprendo, que les acabo de decir precisamente que una parte del caso me lleva a otro tema, un tema del caso me regresa al caso, pues a veces lo siento, a veces así hablo, ¿no? Y a veces soy más bueno para hilar esas ideas y explicárselas de manera más clara, y a veces la verdad es que no ando como tan bien del cerebro por cansado, y a veces lo explico de manera como más torpe. Entonces, bueno, cualquier pregunta que tenga o aclaración, no tenga ningún tipo de restricción de hacérmela. Yo con mucho gusto les contesto sus preguntas o cosas que no hayan quedado claras por mi forma de explicarlo, o por lo rápido, o por lo que sea, ¿no? Entonces, pero bueno, les quiero mostrar este primer caso. Les mostré este primer caso de Mary Ferguson. Notar entonces que hay elementos territoriales que debemos de tomar en cuenta para poder resolver una cosa sencilla, bueno, entre comillas, como es un acoso dentro de una institución, porque otra vez esto es importante, la corrupción es parte del sistema. Esa corrupción siempre tiene sentido con respecto a otros fenómenos, tanto territoriales como otra vez de macrocriminalidad. Y cuando hablo de macrocriminalidad me estoy refiriendo, por ejemplo, en Alaska, la macrocriminalidad está asociada con la explotación histórica de mujeres indígenas. Por ejemplo, en Alaska, creo que hay 4 o 5 veces más probabilidad de que una mujer muera torturada, violada y asesinada que en cualquier otra parte del país. ¿Cuál es la diferencia? Pues que aquí muchas de las mujeres son mujeres indígenas. Le voy a decir algo que está muy extraño, porque seguramente tiene que ver con mi racismo interiorizado, pero cuando yo iba a Alaska, yo me acuerdo que yo los veía todos pues blancos, ¿no? O sea,
yo vengo de Sonora y pues yo sé que lo que somos, pues no existen las personas blancas, ni las personas negras, ni las personas rojas, ni las personas amarillas, como se utilizan los estereotipos raciales, sino más bien existen personas y no existen esas razas ni genéticamente ni biológicamente, pero los humanos hemos fetichizado el color de piel pues a partir de los procesos de colonización. Entonces yo me acuerdo mucho cuando iba a Alaska que precisamente mi colega, ya usted irá adivinando porque ya no trabajo con él, luego me hacía comentarios como, mira, es que ella es, ¿cómo le dicen? Les dicen, no les dicen indígenas, les dicen native, nativos. Me dice, sí, ella es nativa. Y yo así, o sea, la veía y se me hacía igual de blanca que todas las demás personas de ahí, pero para ellos sí se hace una distinción, ¿me explico? Las personas de Monterrey o de acá que se sienten muy blancas van a Estados Unidos y cuando se dan cuenta que no son de ahí, porque pues no es algo que se note, o a lo mejor ellos sí lo notan, te dicen, no, no, tú no eres blanco, porque allá se mide por fracciones de sangre. Entonces hay gente que te dice, no, es que yo soy un 16avo, creo que si eres un octavo nativo, tienes derechos, digamos, reforzados, diferente que si no lo tienes, por ejemplo, que es algo que es muy desconcertante, pues, porque pues es el racismo de otro territorio, que es diferente al racismo en el que uno ha crecido, y entonces se le hace más grave, pero es lo mismo que me pasó en Colombia, cuando vi el machismo de Colombia, decía, ah, cabrón, esto sí es machismo, pero pues yo soy de Sonora, pues ni modo que en Sonora sean menos machistas que en Colombia. Eso es un poco el ejercicio que tiendo a hacer cada que me meto un tema, pues siento que cada tema te va a descubrir una parte de tus propios sesgos y de tus propias, ¿cómo decirlo?, de tus propios, pues, ideologías pues diría yo más bien de apropiaciones de discursos supremacistas, pues. Y lo mismo, ahora sí, termino ese caso, me voy a este caso, este es el caso de Chloe N., vamos a llamarle Chloe N., que es una mujer que está siendo acusada de homicidio. Le doy muy rápido el contexto, es un caso de homicidio, o así le están denominando, de una pareja que están consumiendo sustancias juntos y a la hora de amanecer, uno de ellos muere, un tema de adicciones, por un tema, perdón, de sobredosis, un fallo sistémico, y la policía le interroga a ella y el interrogatorio lo hace bajo condiciones que luego utilizan esa información para imputarla a ella por homicidio. Usted dirá, pero pues si dos personas se están drogando y una muere y la otra sobrevive, ¿cómo es posible que le quieras imputar homicidio a esa persona? Pues tendría sentido, no sé, que fueran por los narcos, por el cártel, que dicen los gringos que no hay cártel allá, pero hay muchísimos cárteles. Pero no, esta es una forma de criminalización de los adictos para tapar un contexto mucho más amplio que ahorita les voy a mostrar. Entonces, bueno, pero quisiera que primero tuviéramos este entendimiento. La adicción no es un problema de personalidad, la adicción no es un asunto de responsabilidad nada más personal, aunque también evidentemente hay una dimensión de ella, y no es un problema asociado con, digamos, con un asunto de que te vuelves dependiente de una sustancia, sino que esa dependencia de la sustancia es parte de un proceso de trauma. Es decir, cuando tú veas problemas de adicción en un caso, en cualquier contexto, lo primero que debes de pensar, esto es un indicador del contexto. En la Rusia de la perestroika, el problema más severo que había era el de alcoholismo, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque estaban viviendo en pobreza, en marginación, se estaban perdiendo los horizontes de futuro. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Un grave problema de fentanilo, pero de adicciones brutales. He llevado también otros casos allá y aprendí mucho al respecto y me di cuenta de que lo que estaban haciendo en Estados Unidos es muy similar a lo que les mostraba en Zacatecas la vez pasada, en donde lo que hacen es encarcelar a las personas más marginadas para dar la impresión de que se está resolviendo un problema público. Esa es, perdón, la definición, creo, más clara de corrupción. Déjame les muestro este video. Perdón, Andrea, te escucho. Doctor, gracias. Bueno, el otro día estaba escuchando precisamente a Gabor Mate con esto que nos está diciendo. Ajá. Y la pregunta es, ¿en México usted ha tenido casos donde de alguna manera se pueda demostrar
esto que expone Gabor Mate, que es muy interesante además, que es ciertas conductas, por ejemplo, que son, que se dan a partir de alguna Y del adicción, consumo, ajá. pero vienen del trauma, es decir, enlazar todo esto y llevarlo al foro, al juicio. Fíjate que, a ver, déjame veo, ahorita voy a hacer la memoria, a ver si en México, pero más bien los casos que yo he tenido son en Estados Unidos. Y sí, o sea, como que lo que yo hago, y ahorita les enseño el reporte, se los voy a enseñar para que lo vean, se los voy a pasar. Ahí hablo específicamente de eso, o sea, lo que digo son, hay dos formas de atenderlo. Yo utilizo digamos, cuando explico mi metodología en juicio, le digo al juez, mire, para que yo haga aseveraciones científicas, por lo regular o de la manera más sencilla, es entender que se pueden hacer de dos formas. Una es no motética, así es el término metodológico. No motético es cuando el fenómeno que estás viendo se parece mucho a lo que la literatura científica reporta. Entonces, por ejemplo, si ves ciertos elementos o indicadores, me salgo muy rápido del caso, un caso que estoy llevando ahorita de un homicidio-suicidio, y el suicidio y el homicidio supuestamente está asociado porque el suicida homicida consumió metanfetamina, por ejemplo. Y de hecho, ese caso lo estoy viendo ahorita, y la fiscalía reporta, es que esto sucedió porque estaba consumiendo metanfetamina. Y puede ser, obviamente, hay casos en donde las personas que se encuentran, digamos, que han cometido un crimen, consumieron cristal o metanfetamina u otro tipo de drogas que tienen que ver con el acelere, ¿no? Y como con la sensación. Y lo que yo investigué en la literatura es que efectivamente, pero no todas las personas, o sea, no vas a consumir un día y vas a acabar matando a alguien, pues, como la película está, hay una película que se llama, siempre se me olvida el nombre, es una película de un director que se llama Gaspar Noé, que habla de unos cuates que toman LSD y están bailando, es una gran película, sobre todo el principio y después es un horror vivirla, pero pues es una muy buena película y nos muestra así como personas que consumen por primera vez y acaban haciendo un desmadre, ¿no? Y matan a un montón de gente y todo eso. Pero la realidad, o sea, lo nomotético nos dice que que las personas que llevan este tipo de crímenes, por la inmensa mayoría, son personas que tienen antecedentes de consumo muy severos, pues, y antecedentes de violencia, ¿me explico? Entonces, la sola presencia de droga no debe de ser un indicador de otra cosa más. Hay que investigar más, ¿me explico? ¿Y qué vamos a investigar más? Pues necesariamente tendremos que buscar la hipótesis del trauma. Y la hipótesis, sobre todo, sí, ya me acordé. Tuvo un caso en Hermosillo, claro que sí. Tuvo un caso en Hermosillo de un hombre que es asesinado precisamente y está en estas condiciones que estamos viendo el dibujo de aquí por otro hombre que también está en situación de calle. Entonces, bueno, para acabar como de explicarte o la forma en que yo lo explico es, nomotéticamente, cuando yo veo drogas, lo que tengo que pensar es trauma y lo que tengo que ver es que esto es un producto de un contexto. Explico por qué. Porque lo que sabemos ahora de adicciones de manera moderna nos dice que la adicción es una cultura, es algo que se aprende, no el proceso de consumir sustancias, sino el proceso de conseguir de manera ilegal las sustancias y todo el estigma que implica y todo el rechazo y todo lo que implica para esconderlo. Entonces, por eso, de hecho, las herramientas que se utilizan de manera moderna para poder atender la adicción no es ni encerrarlos en anexos, ni darles psicoterapia nada más, sino que lo que le llaman es la reducción de riesgos. Y la reducción de riesgos es, por ejemplo, darles jeringas sanitarias, darles condiciones para que consuman de manera paulatina menos o que consuman, digamos, cantidades que no lleven a peligros en la salud tan severos de manera paulatina. Y entonces eso sería lo nomotético por un lugar, ¿no? Lo nomotético es la ciencia actual está hablando de esto y de eso puedes encontrar mucha literatura y ahorita les paso mi reporte y ahí vienen muchas referencias. Y la otra que le explico a los jueces, le digo, bueno, eso es lo que yo sé cuando veo un fenómeno, lo comparo con el estado del arte, o sea, ¿qué dice la ciencia de la psicología, de las adicciones y la fregada ahorita con respecto a este tema? Y la otra sería el ideográfico.
El ideográfico es, en este caso en particular, estamos viendo estos elementos. Por ejemplo, ¿qué podemos ver? Pues cuando estamos viendo una persona que ya tiene deterioro en su salud, ese deterioro en la salud no es porque esta persona le guste consumirse a sí mismo, ¿no? Como que a veces vemos las adicciones, pues de manera romantizada, ¿no? Como tipo José José y cosas así, porque pues yo crecí en ese entorno y el alcoholismo y el consumo de otras sustancias se veía como un asunto hasta poético, ¿no? Bukowskiano, ¿no? Acá que se los lleva a las drogas, pero en realidad es un tema de colapso que está asociado a trauma, a falta de acceso a salud y a conductas que les voy a mostrar ahorita se van generando en adicciones. Entonces, la respuesta en concreto, sí, este caso que les voy a mostrar, ahí habla de ello, pero también una vez tuve un caso en Hermosillo, donde precisamente también hicimos un análisis de contexto y hablamos de corrupción policial. Si tengo chance, la siguiente clase, antes de terminar, les muestro muy rápido ese caso. Gran pregunta, Andrea. No sé si te ayudé con lo que te dije. Sí, muchísimo. Muchas gracias, doctor. Y sí, ojalá no lo pueda compartir, por favor. Sí, les voy a compartir el reporte es más, les comparto de una vez el reporte ese para que lo tengan. Ahí Muchas sí gracias. nomás les pido que pues tengan cuidado con él porque sí les voy a pasar como la versión original, digamos, o sea, la versión con los nombres y todo. Y la verdad es que la persona todavía está ahí en proceso de apelación y eso. Se los pasé ahí si lo quieren bajar. Y si le dan una leída, a lo mejor la siguiente clase, como ven, si lo revisamos ya a partir de lo que lea. Bueno, déjenme les muestro esto de Gabor Maté porque creo que nos ayuda mucho a entender y a desmitificar, sobre todo a despenalizar o entender mucho mejor, pues, qué es la adicción, ¿no? En términos, sobre todo, psicológicos, porque lo que estaba haciendo la fiscalía ¿dónde es esto? Esto es en Kansas, pues es utilizar las adicciones como una forma de criminalizar sobre todo a personas pobres, porque sabemos que las adicciones sobre todo afectan, o sea, es decir, no que afecten, hay adictos en todos los estratos, en todos los lugares, en donde usted quiera, y nada más metemos a la cárcel a ciertos grupos, no metemos a la cárcel a todo mundo. Entonces déjeme, le muestro. So if you take info, an addiction is a complex psychological, physiological process, but which manifests in any behavior that a person. Oportunidad. Yo pongo los subtítulos buenos. Es un tema, ¿eh? Es un tema las adicciones. A mí, la verdad es que jamás imaginé, les voy a ser muy honestos, yo estos temas los había evitado, o sea, como que pues hay temas que se me hacen escabrosones, como todo mundo en la vida, pero luego ya que te metes te das cuenta de que pues no, que más bien hay una serie de mitos que hay que aprenderlo y que otra vez, así como tenía mis estigmas con respecto a la raza, a las comunidades indígenas o lo que era Estados Unidos, pues también con respecto a lo que son las adicciones. Ahora sí. So an addiction is a complex psychological, physiological process, but which manifests in any behavior that a person enjoys, finds relief in, and therefore craves in the short term, but suffers negative consequences in the long term and doesn't give up despite the negative consequences. So craving pleasure, relief in the short term, negative consequences in the long term, inability to give it up. Now, notice I have said nothing about substances. I said any behavior. So it could be related to cocaine, crystal meth, heroin, fentanyl, marijuana, nicotine, alcohol, whatever. Could also be sex, gambling, internet, relationships, shopping, eating, work, extreme sports, working out, pornography, any number of human activities. So I said any behavior. Now, the official definition of addiction, according to the American Society for Addiction Medicine, is that this is it's a primary brain disorder. It arises in the brain, largely due to genetic reasons. This is how they see it. And I say that's just not true. The other popular idea about addiction is that it's a choice that somebody makes, that people choose to be addicted, which is what the legal system is based on. Because if people are not choosing, what are we punishing them for?
And although I think the medical definition is closer to the truth, I don't see it as it's a genetic disorder, and I don't see it as a primary brain disorder. So let me perhaps show you why, if that's okay. A human being has two fundamental needs, apart from the physical needs, in infancy, in childhood. One is for attachment. Now, attachment is the closeness and proximity with another human being for the sake of being looked after, or for the sake of looking after the other. Now, human beings, as mammals, and even birds, are creatures of attachment. We have to connect and attach because otherwise we don't survive. If there's nobody that's motivated to take care of us, to attach to us that way, and if not motivated to attach to others, we just can't survive. One interesting thing is that the endorphins, which are the body's internal opiate chemicals, which heroin and all the other opiates resemble, they help to facilitate attachment. So if you take infant mice and you knock out their endorphin receptors so they don't have endorphin opiate activity in their brain, they won't cry for help and separate from their mothers, which would mean that they would die in the wild. And which goes back to what happens early in childhood when there's stress and trauma, these endorphin systems don't develop. And then when people do heroin, it feels like a warm, soft hug to them. They feel love and connection for the first time. That's why it's so powerful. But so we have this need for attachment, without which obviously the human infant, who is the most helpless, the most dependent, the least mature of any creature in the universe at birth, cannot survive without the attachment. And that attachment relationship, given that we have the longest period of development of any creature, well into adolescence and beyond, attachment is not a negotiable need. But we have another need, which is authenticity. Now, authenticity, auto the self, means being connected to ourselves, just knowing what we feel and being able to act on it. So that means our gut feelings. So let's look at how human beings evolved. For hundreds of thousands of years, and for 100,000 years or so of this species existing on Earth, how did we live? We didn't live in cities and houses and so on. We lived out there in the wild until very recently in human existence. Now, just how long do you survive in the wild if you're not connected to your gut feelings? Not very long. If you start using your intellect instead of your gut feelings, you just don't survive. So that's a powerful survival need as well. So attachment is a survival need. Authenticity is a survival need. But what happens if your authenticity threatens your attachment relationships? For example, as a 2-year-old, you get angry because you didn't get that cookie before dinner. But your parents can't handle anger because they grew up in homes when there was rageaholicism and they're terrified at the very expression of anger. So they give you the message that good little kids don't get angry. The message you receive is not that good little kids don't get angry, but that angry little kids don't get loved. Because your parents are now sullen, they won't look at you, they talk to you in a harsh way, you're not getting loved. Not experiencing love at that moment. Now, but you got to stay attached. Guess what you're going to suppress? The authenticity every time. And this is how we lose connection to ourselves and to our gut feelings. So that, strangely enough, that very dynamic, which is essential for human survival in a natural setting, now becomes a threat to our survival in this more modern setting, where to stay authentic is to threaten attachment. And so we give up our authenticity, and then we wonder who the hell we are, and whose life is this, and who's experiencing all this, and this life doesn't, and who am I really? And so that's where the reconnection has to happen. That's where the healing happens, is with that reconnection. But it's because of that conflict, that tragic conflict in childhood between authenticity and attachment that most of us face, that we lose ourselves and lose connection to our gut feelings. Now, this leads to the question of trauma, because it's one thing to recognize that all this originates in childhood pain. It's quite another to transform that pain. And for that, we have to understand what trauma is. So people often think that trauma is what happens to you. So trauma is a divorce when you were small and your parents fighting. Trauma is your mother's depression. Trauma is your father's alcoholism. Trauma is your parents' argumentation. Trauma is physical or sexual abuse or some loss. Those aren't the traumas. Those are traumatic.
But the trauma is not what happens to you. The trauma is what happens inside you. And as a result of these traumatic events, what happens inside you is you get disconnected from your emotions, and you're disconnected from your body, and you have difficulty being in the present moment, and you develop a negative view of your world, and a negative view of yourself, and a defensive view of other people. And these perspectives keep showing up in your life in the present. So in other words, the addiction is not the primary problem, it's an attempt to solve a problem. And then the real question is, how did the problem arise? In other words, this is where my theory is that it's always rooted in childhood trauma, and that the addiction is an attempt to deal with the effects of childhood trauma, which it does temporarily, while it creates even more problems in the long term. And so the issue is not just to recognize what happened 10, 15, 30, however many years ago, but to actually recognize their manifestations in the present moment and to transcend them. And how do you do that? By reconnecting with yourself, by restoring the connection with your body primarily and with your emotions that you lost. And once you do, when you found these things again, then you have what we call recovery. Because what does it mean to recover something? It means to find it again. So what is it that people find when they recover? They find themselves. And the loss of self is the essence of trauma. So the real purpose of addiction treatment, mental health treatment, any kind of healing is reconnection. Y como hemos estado comentando, este es el tema de las adicciones. O sea, el tema de las adicciones no es un asunto necesariamente, como hemos dicho, asociado. Sí, se los paso, se los voy a pasar de una vez para que lo tengan. A mí me gusta mucho este video en particular. Ahí pueden buscar sobre Gabor Maté mucho más. Hay conferencias, hay todo esto, pero este creo que explica muy bien su perspectiva. Se las paso para que lo tengan. Ahí está. Y finalmente les quiero mostrar este reporte. ¿Dónde está? Lo puse a que lo tradujera al español. También se los voy a pasar. Aquí está. Aquí está. Vamos a descargarlo para que lo tengan. Muchas gracias, Andrea. De los informantes internos. Este no lo conocía. Muchas gracias. Gracias por compartirlo. Me lo guardo. Y ahora sí, déjenme les muestro este reporte. Acá está. De este caso. Es el caso de Mary Ferguson. Déjenme oportunidad. Déjenme regreso por acá. Este es el caso de una mujer. Quiero que nos explique de manera general. Dame un resumen del caso en términos contextuales. Particularmente quiero que expliques el caso de Chloe Colby, bueno, de Chloe N., relacionado con el contexto de corrupción que está asociado a la venta de opioides durante principios de siglo y la prohibición de los mismos, y luego cómo está asociada a la criminalización que se vive actualmente. Haz un análisis de contexto donde expliques el caso a partir de eso, retomando los elementos del propio reporte. Te voy a poner a que haga esto. Mientras les voy mostrando el reporte. Bueno, este reporte que están viendo ustedes en pantalla es la versión en español. Déjenme se los paso en el chat para que también lo tengan. Este es un ejemplo de cómo podemos hablar de un caso de adicciones. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Este es un informe de evaluación psicológica forense preliminar. Obviamente a mí me llevan como forense en psicología. Yo soy un psicólogo forense, pero honestamente, pues lo que he hecho es tomar la psicología, porque la psicología tiene las herramientas técnicas, teóricas, metodológicas de todo tipo, pues para ver el contexto. O sea, la psicología que le gusta al sistema de justicia es la psicología que caracteriza a los individuos a partir de supuestas
rasgos individuales que lo llevan a las adicciones, que lo llevan a matar, que lo llevan a ser víctima de violencia, pero es claro y clara también que la psicología lo que hace de mejor manera es mostrar cómo los elementos contextuales explican el comportamiento de los individuos, porque también, y esto lo repito mucho, pues en psicología no tenemos acceso a la cabeza de las personas más que su narrativa, lo que nos explican, lo cual es muy valioso, pero no necesariamente es lo que explica su comportamiento. Dice Juan Jiménez, ¿se puede decir que el concepto gaboriano de adicción es ausencia, represión, compensación? Ausencia, sí, ausencia de conexión exactamente, o desconexión diría yo. La ausencia sería exactamente la ausencia, por ejemplo, de afecto, la ausencia del otro. La represión, que implica procesos de violencia, digamos, en la educación, el no seas así, que quita la originalidad. Y la compensación es el proceso precisamente de buscar reencontrarse. Sí, Juan, está chido, sí, claro, sí, 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 tiene sentido. Y lo contrario sería, por eso está chido lo que nos estás diciendo, porque lo contrario sería presencia, aceptación e integración. ¿Me explico? ¿Está bien? ¿Está chido? Sí, 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 está muy chido. Aquí, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hablar de los hallazgos preliminares relacionados con los interrogatorios policiales a Chloe N., la acusada en este caso. Estos interrogatorios fueron conducidos por el detective Charles, del Departamento de Policía de Lawrence, en Kansas. El primer interrogatorio se llevó a cabo el 17 de abril de 2021, mientras Kendall estaba en el hospital. Kendall es quien muere y Chloe era su pareja. Estaba en el hospital sufriendo una sobredosis. El segundo se realizó el 30 de abril de 2021, después de la muerte de Kendall. Estaba en el hospital porque estaba a punto de morir. En ese momento ella estaba intoxicada, como van a ver. Bueno, no van a ver, no les voy a enseñar el video, por ahí lo debo de tener, pero ahorita no es relevante. Está intoxicada, su lenguaje es escaso, está constantemente arrastrando las palabras, sus formas de reaccionar ante las preguntas no solamente nos hablan de una clara intoxicación, sino del shock de lo vivido. Esta evaluación psicosocial requiere un análisis del historial y del contexto de las entrevistas realizadas, la dinámica territorial del lugar del interrogatorio y cualquier consecuencia subsiguiente relacionada. Asimismo, implica necesariamente un enfoque que incluya los derechos humanos y civiles. ¿Qué es lo que nosotros decimos de manera conclusiva? Digamos, esto es un reporte preliminar y con esto el caso se resolvió. De hecho, salió libre Chloe después de, bueno, no, más bien no le imputaron y no entró a la cárcel. Al momento de ambos interrogatorios policiales, Chloe presentaba un historial y un contexto que la hacían sumamente vulnerable. Estas múltiples vulnerabilidades han sido inmediatamente evidentes para las autoridades, de acuerdo con los protocolos investigativos y del proceso establecidos en Hammond y Bismuth. Este es como pues un protocolo que se les reparte a todas las fiscalías de Estados Unidos que quieran hacer investigación persecutoria penal a personas acusadas por vender estupefacientes que llevan a la muerte. Este es el tipo de delito que estamos hablando. ¿Cuál es el tipo de delito? Es un delito en donde las personas son acusadas porque supuestamente están vendiendo droga que llevan a la muerte de alguien. ¿Por qué digo supuestamente? Porque pues es muy difícil hablar de venta de drogas o de traficantes cuando hablamos de personas que son le llaman dealer consumer, es decir, son personas que venden, pero pues para mantener sus adicciones. Entonces no es que ganen dinero, no es que tengan un imperio, sino que básicamente hacen lo suficiente. Por ejemplo, estas personas no se dedicaban nada más a vender, porque sí vendían droga en internet que ellos mismos compraban en pues sitios de lo que le llaman la dark web. Ahí mismo hablamos en el reporte de eso, que no es más que pues el internet. Y en una de esas que estaban consumiendo, pues compraron algo que te contenía fentanilo. Uno de ellos tenía problemas de salud severos, que es precisamente su pareja, y muere. Y este reporte dice que les dice directamente a la fiscalía que no esté inculpando a personas adictas, que estas leyes están hechas para personas que son narcotraficantes, es decir, para el roll up the chain, le dicen, como ir en la cadena de responsabilidad lo más arriba posible. Pero, pues, la corrupción, ¿no? Que es lo más sencillo, pues agarrar al adicto, generar cargos
y generar números. Lo mismo que pasa en Zacatecas, pasa en Estados Unidos, pasa en Alaska, pasa en todos lados. Al momento de ambos interrogatorios policiales, Chloe se encontraba en un estado de vulnerabilidad acentuada y crisis psicológica. Estas condiciones fueron, condiciones fueron comprendidas por las autoridades y finalmente explotadas para su cooperación. Entonces creo que este es el elemento central de, de esta investigación. Entender que las adicciones deben de ser comprendidas por desde el trauma, pues, ¿no? Perdón. Ay, perdóneme. Es que estoy intentando. Ahí está. Ya regreso. ¿Cuáles son las conclusiones que encontramos? Bueno, en esta sección se presenta la base probatoria principal relacionada con estas conclusiones. 1. Al momento de ambos interrogatorios, Chloe presentaba un historial y un contexto que la hacían sumamente vulnerables. Estas múltiples vulnerabilidades han sido inmediatamente evidentes para las autoridades de acuerdo con los protocolos investigativos de procesamiento establecidos en Hanan y Bismuth que les mencionaba. Este historial y contexto incluyen lo siguiente. A. ¿Qué es lo primero que hablamos? Crisis de opioides en Estados Unidos. Esta es una emergencia de salud pública que comenzó con la disponibilidad derivada de la prescripción excesiva de analgésicos y la falta de políticas de salud para abordar las consecuencias. En este contexto, las muertes relacionadas con opioides han aumentado sus efectos que han impactado a comunidades enteras en todo el país. A medida que la epidemia ha crecido, la crisis se ha visto exacerbada por la falta de acceso a un tratamiento y atención adecuados. B. La pandemia de COVID. Este contexto ha empeorado la situación de las personas empobrecidas y aquellas con adicciones, ya que el acceso a la atención médica ha sido obstaculizada por un sistema de salud saturado. Además de la disrupción económica y social causada por la pandemia, ha incrementado el estrés y la ansiedad en muchas personas, volviendo aún más vulnerables a quienes ya lo eran. Esto, aparte de las vulnerabilidades físicas de salud directas asociadas con la exposición regular al COVID-19. Es decir, esto no es el resultado de una cosa, digamos, circunstancial. Esto realmente es el resultado de un problema mucho más grande y es un problema estructural que viene históricamente asociado de por qué están deteniendo a personas en situación de adicción y sobre todo por qué es que las personas están con estas adicciones. Les platico muy rápido el tema. Lo que sucedió es que empezaron a comercializar una serie de productos que, que estaban orientados a atender el dolor y estos productos pues obviamente tenían una capacidad impresionante precisamente de hacer esto, pero al final del día también generaban grandes posibilidades de adicción. ¿Por qué? Porque lo que hacen los opioides, como lo acabamos de ver en el caso de lo que nos explicaba Gabor Maté, pues es permitir un proceso de sensación de conexión. El problema del trauma es la disociación y las drogas lo que dan es una experiencia muy similar a la conexión de aceptación a uno mismo y de aceptación de uno mismo en el mundo. Pues por eso las personas se pueden volver adictas a esto. También las personas lo pueden utilizar de manera casual o de manera no que digamos que lleve a una disrupción total de su vida, pues para poder tener momentos de paz ante situaciones de muchísimo estrés y de muchísima vulnerabilidad. C, vivir en la pobreza con su pareja sentimental Kendall. Este contexto está definido por un estrés constante relacionado con la incertidumbre económica y la correspondiente falta de recursos. Específicamente, esto puede manifestarse como una falta de acceso confiable a una alimentación adecuada. Quien muere tenía múltiples problemas de salud, o sea, no solamente muere por el consumo de sustancias, sino muere porque era una persona que tenía unas poliadicciones, es decir, consumía alcohol, más opioides, más diferentes cosas, porque obviamente el efecto de conexión empieza a perder su efecto. Aquí está, existe una relación directa entre los contextos de adicción y pobreza, ya que la existencia de uno puede conducir directamente al otro.
Adicionalmente, la adicción con demasiada frecuencia es estigmatizada como algo delictivo por la sociedad y el sistema de justicia y no es tratada como un problema de salud que en realidad es, y lo dice el mismo protocolo, por eso lo repito tanto, lo dice el protocolo de la Fiscalía. Al momento de ambos interrogatorios policiales, Chloe se encontraba en un estado de vulnerabilidad acentuada y crisis psicológica. Estas condiciones fueron comprendidas por las autoridades y finalmente explotadas. Luego, por ejemplo, aquí utilizamos lo que hemos visto durante el seminario, que es la interseccionalidad. Un análisis interseccional de las vulnerabilidades psicosociales de Chloe durante su primer interrogatorio considera las siguientes variables. A, es mujer. B, es una mujer joven. C, ella estaba atravesando por una crisis médica con su pareja sentimental. D, ella había ingerido las mismas drogas que Kendall. E, ella estaba exhausta al momento de su interrogatorio. Es decir, todas estas vulnerabilidades, recuerde, pueden ser obviamente asociadas a su identidad, pero también no se nos olvide que las condiciones transitorias, como pueden ser lo que acaba de suceder, también aumenta esa vulnerabilidad que proviene de ser mujer, de ser joven, de vivir en pobreza, de nunca haber estado enfrente de un policía. Ella parecía intoxicada al momento de su interrogatorio. La intoxicación puede tener un impacto significativo en la validez y confiabilidad de cualquier información obtenida durante la entrevista y el interrogatorio. G, ella estaba siendo interrogada sola en una sala de entrevistas por un agente de orden público armado, uniformado, mientras se encontraba en una comisaría. Este es un contexto estresante y autoritario para cualquiera. Sin embargo, al sumarse las otras variables ya discutidas, el estrés contextual y su impacto se ven incrementados. De hecho, este impacto es la razón por la que las fuerzas del orden prefieren llevar a cabo interrogatorios bajo estas condiciones. Resulta desestabilización del sujeto y el miedo, lo que puede inducir a confusión y sumisión. Luego le vuelven a hacer un segundo interrogatorio, ahí ya no está intoxicada, ahí no, ahí digamos, no, claramente ya no está drogada, pero ahí está en shock porque lo interrogan después de que muere su pareja. Ahí está viviendo pues un duelo extremo. O sea, vean ustedes que son personas traumatizadas y vulnerables precisamente a las condiciones de traumatización y lo que acaban haciendo es precisamente utilizar este contexto para poderlas explotar. Es decir, cuando yo veo una explotación en un caso, lo primero que asumo es que esa explotación es sistémica. O sea, es decir, si una persona se anima a explotar a alguien en un contexto como es un interrogatorio policial, es porque eso sucede varias veces. No puedo yo asumir que es la única vez. Podría ser, pero ya que revisas el contexto, pues obviamente te das cuenta que esto es una práctica de la policía. Y bueno, ahora sí, déjenme para terminar mostrarles esto, cómo se asocia precisamente, y estoy utilizando la inteligencia artificial que les he mostrado, cómo se asocia a un contexto mucho más amplio. Escuche usted esto antes de terminar. Aquí tienes un resumen contextual del caso Kansas v. Bissell Chloe N., hilado con el trasfondo de los opioides, la prohibición, mercados ilícitos y la criminalización actual, usando los propios hallazgos del informe pericial y marcos de análisis de contexto. Tesis en una frase. El caso de Chloe N. no es un hecho aislado. Condensa el paso de economías de prohibición que crearon mercados ilícitos y respuestas punitivas, a una crisis contemporánea de opioides impulsada por sobrereceta y fallas de salud pública, y la criminalización selectiva de personas jóvenes y mujeres en contextos de pobreza, duelo y adicción. Todo visible en cómo fue interrogada y procesada, guión a la crisis de sobrereceta. El informe ubica el caso dentro de la crisis de opioides en el business, el acceso a analgésicos por prescripción excesiva, el incremento de muertes y la falta de políticas de salud y de tratamiento adecuado. Este marco general es el escenario de fondo que aumenta vulnerabilidad y riesgo. A nivel estructural, la literatura quiere controles estrictos sobre mercancías criminógenas, drogas, suelen expandir mercados negros y violencia, desplazando soluciones de salud por respuestas punitivas. Una matriz que explica por qué, cuando falla la salud pública, el sistema penal entra con tipificaciones severas, como distribución causando la muerte. 2. Mesocontexto. Precariedad, pandemia y estigma. C. Vivían en pobreza,
con historial de adicción a opiáceos y sin acceso estable a servicios. La pandemia de COVID-19 agravó el estrés, la ansiedad y las barreras de atención. Este entorno es clave para entender el vínculo consumo-riesgo-mortalidad y la estigmatización penal del uso de sustancias. El enfoque victimológico recuerda que el análisis debe situar a la persona en condiciones de acceso y dinámicas psicosociales. No es moralizar, es contextualizar evidencia para interpretar decisiones y vulnerabilidades. Número 3. Microcontexto, interrogatorios y explotación de vulnerabilidades. Antes y después en Dahl, Chloe fue interrogada en crisis psicológica, exhausta e incluso intoxicada la primera vez. No le informaron derechos, ni que ella era investigada, ni se verificó su estado físico-mental. Se usó un entorno policial autoritario que aumenta su gestión y sumisión. Todo ello compromete el consentimiento informado y la fiabilidad de lo obtenido. El peritaje subraya la ausencia de una perspectiva de género, mujer joven, en duelo, relación íntima atravesada puramente la vulnerabilidad interseccional y exige protocolos reforzados en entrevista e investigación. En clave de debida diligencia, cuando concurren vulnerabilidades y posible afectación de derechos, la investigación debe ser oportuna y va y centrada en la persona, evitando prácticas que revictimicen o sesguen la prueba. 4. Corrupción sistémica y macrocriminalidad. El marco que no se ve, la criminología de la macrocriminalidad, explica cómo redes lícitas y ilícitas, cercados en línea, economías de prohibición, coexisten con fallas institucionales y crean ecosistemas de impunidad selectiva. Se persigue a eslabones frágiles, usuarios parejas, mientras estructuras que alimentan el daño colectivo permanecen poco tocadas. En ese entorno, tipificar a Chloe por distribución de sustancia controlada causando gran daño o muerte, sin ponderar el contexto sanitario y socioeconómico, reproduce selectividad punitiva y diades estructurales hacia la persona más vulnerable del binomio. El análisis de contexto, como herramienta forense, sirve precisamente para evitar narrativas simplistas y vincular hechos con sus patrones y causas. Bueno, pues como ven, hay para la corrupción, pues va a estar en todos lados, ¿no? Y cuando hablamos de ello, pues estamos hablando de una forma de atender o de entender las malas prácticas, pero no solamente las malas prácticas, sino yo diría el modus operandi. Yo desde que empecé a ver los temas desde el análisis de contexto y sobre todo a no solamente ver lo que sucedió en el crimen, sino cómo se investigó, cómo se cataloga y cómo se trata a las personas que participaron, me da muchísima información cuando lo ves de esta forma de por qué es que en un sistema siempre se acaba vulnerando a ciertos grupos, porque tanto como se investiga con cómo se hacen las políticas públicas, está profundamente vinculado en las decisiones que toman los operadores del sistema para ejecutar corrupción. Recuerde que la corrupción está asociado claramente con la impunidad y como dice Andrea, de la simulación exactamente. Todo esto es parte de una simulación para generar un control territorial que sirve a lógicas o a intereses macrocriminales. Haz de cuenta que cada quien casi que tiene su parcela, ¿no? Y por eso es que pues hay gente que te cobra para, por ejemplo, pasar a ver a tu pariente que está dentro de la cárcel en la entrada del Cerezo, por ejemplo, y hay jueces que reciben dinero para poder voltear a ver otro lado, es decir, todos ganan, pero no solamente dinero, la corrupción, y esto es importante, no solamente tiene que ver con el dinero, y ahí le voy a ayudar a la inteligencia artificial a que me ayude a hacer un cierre de esta sesión a partir de los casos vistos y utilizando esta idea. Yo creo, escuche usted, que la corrupción no es un asunto, digamos, extra del sistema, sino es el sistema funcionando para los objetivos para los que fue hecho, que es que a partir de las decisiones discrecionales de sus operadores se dé, por ejemplo, esta selectividad punitiva, esta explotación específica a estas personas. Yo recuerdo a Peña Nieto, estaba viendo el documental del PRI, que lo acaban de estrenar, les recomiendo mucho verlo, y Peña Nieto sale diciendo la clásica de que esto es un asunto cultural y que sucede en todos los entornos y que pues casi que la corrupción no se puede evitar y que cómo le echan la culpa a la corrupción a él. Pero claramente esto no sucede así. Recuerde que para que suceda corrupción
no solamente debe de haber impunidad, sino incentivos. Y estos incentivos, como pueden ver, pues tienen que ver con no solamente la no visibilización del problema, sino que aquellos que trabajan en la corrupción, pues en realidad no solamente están ganando, sino hacen ganar a otros. Y finalmente, les platico ahora otra anécdota muy rápida. Me acuerdo que estaba en Atlanta precisamente cuando fui a dar una capacitación allá a una universidad que se llama la Universidad de Kennesaw, y todos los estudiantes pues son norteamericanos, venían de diferentes lugares, y recuerdo que en una plática posterior, una estudiante norteamericana ya, pues digamos, contemporánea mía, dijo que había visitado en México y que le parecía que México era uno de los países más corruptos del mundo, que porque le habían pedido 500 pesos, algo así, porque lo detuvieron unos federales. A mí la neta se me hizo hasta barato 500 pesos para la corrupción que luego existe, pero ella decía que pues no, que claramente era muy corrupto. Entonces yo le digo, sí, estoy de acuerdo que México es muy corrupto, pero estoy también claro que Estados Unidos es muy corrupto también. Y me decía, no, pero no se puede comparar con México. Y le digo, no, sí se puede comparar. Y me dice, pues, ¿cómo lo comparamos? Le digo, pues, ¿cuál crees que es el indicador más importante de corrupción? ¿Dinero? Le digo, porque tú me acabas de dar un ejemplo de dinero, que te quitaron dinero porque te detuvieron en la carretera y pues para dejarte ir, básicamente pues, te chamaquearon y te quitaron 500 varos, lo cual está horrible que le suceda a cualquier persona, pero Estados Unidos es más corrupto. Y entonces cuando me dijo, sí, dinero, y aquí es donde quiero introducir esta idea, corrupción es todo aquella acciones, intereses del Estado que están destinadas no a cumplir con lo que el Estado se supone que debe de hacer, sino para hacer otras cosas. Entonces yo le decía que si le parecía que inventar guerras o invasiones u ocupaciones para poder generar dinero para constructoras, como por ejemplo en Afganistán, o lo que está sucediendo en Gaza, que al final del día tiene que ver con el control territorial para esa tierra poderla vender, para poderla utilizar, le parecía que era menos corrupto que unos policías en México que le quitaran 500 pesos, y obviamente se quedó muy, muy incómoda, y como yo soy bien intenso, pues le seguí por ese lado, ¿no? Entonces, con esta idea, quiero que explores los diferentes tipos de corrupción que hemos visto el día de hoy y cómo están asociados no a problemas culturales, sino más bien sistémicos. Por supuesto, puedo cerrar el análisis tomando esa idea central, la corrupción como un modo sistémico de funcionamiento y no solo un tema de cultura o de pequeños sobornos. Cierre del análisis, la corrupción como sistema operativo. Como hemos visto hoy, la corrupción no es simplemente un extra o una anomalía dentro de un sistema, sino que muchas veces es el sistema mismo funcionando para ciertos intereses. No se trata solo de un problema de dinero bajo la mesa en lo pequeño, sino de una arquitectura donde cada actor tiene su parcela de poder y de beneficio. Por ejemplo, en el caso de Mary Ferguson, vimos cómo la corrupción policial en cerca no era solo un asunto de un oficial aislado, sino de un patrón en el cual las investigaciones internas se veían sesgadas, las sanciones no ocurrían y se protegía a los perpetradores. Esto no solo es cultura organizacional, es una forma de operación sistémica que sirve a ciertos intereses y mantiene un control sobre quién es vulnerable y quién tiene impunidad. De la misma forma, cuando miramos un contexto de crisis de opioides y cómo se criminaliza a ciertas personas, como en el caso de Chloe Neh que mencionamos, vemos que la corrupción no solo es quien recibe un soborno, sino un entramado de decisiones políticas, judiciales y sanitarias que dejan sin atención a ciertos grupos y los exponen a ser el eslabón más débil. En otras palabras, la corrupción es sistémica, porque está incrustada en cómo se diseñan las políticas, en cómo se ejecutan las leyes y en cómo se distribuye la impunidad. O entender esto nos permite ver que no es algo inevitable ni natural, sino una forma de operación que beneficia a algunos a costa de otros. Así que, en conclusión, lo que hemos visto hoy es que la corrupción no es un defecto del sistema, sino muchas veces el sistema mismo en acción, y que al entender los contextos podemos entender mejor cómo se perpetúa. De acuerdo, pues muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. Me he pasado un poquito del tiempo, les pido una disculpa. Nos vemos la siguiente semana para mostrarles este otro caso que les tengo guardado y hacer el cierre de la capacitación. Les mando un abrazo. Si tienen oportunidad, lean el que les pasé, el de Hilario. Es un análisis de contexto, bueno, es una evaluación psicológica que incluye análisis de contexto. Les mando un abrazo, descansen, muchísimas gracias por su participación, me sirve mucho. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.